Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar, por favor, con nuestro estudio de bifurcaciones. Queremos llegar a las bifurcaciones de Hopf, que son en el plano, pero vamos a continuar con las bifurcaciones unidimensionales, que ya conocíamos una, que era la bifurcación tridente o bifurcación pitchfork, y también en el video anterior vimos la bifurcación silla-nodo. La importancia de la bifurcación silla-nodo es que todas las bifurcaciones uniparamétricas, que tengan un equilibrio con un valor propio cero, pueden ser perturbadas a una bifurcación silla-nodo. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que en la bifurcación silla-nodo hay un valor propio cero. Hay un equilibrio cuya linealización alrededor de él tiene un valor propio cero, ¿sí? Entonces, la importancia de ese tipo de bifurcaciones de las silla-nodo es que toda familia, una familia parametrizada con un μ que presente un punto de equilibrio con un valor propio cero, puede ser perturbada a la forma silla-nodo, y por eso las estudiamos. Ahora, recordemos que para la silla-nodo, en el teorema que enunciamos en el video anterior, se deben de satisfacer tres condiciones: Sn1, Sn2 y Sn3. El día de hoy yo les traigo a la venta esta ecuación en la que x' es μx menos x al cuadrado, ¿sí? Entonces este personaje del lado izquierdo, del lado derecho, viene siendo nuestro f μ de x. Entonces, ¿qué es lo que empezamos haciendo? Como siempre, como es costumbre, puntos de equilibrio. ¿Quiénes son? ¿Sí? Son los puntos donde se hace cero. Son los x μ en R2, tales que 0, el campo vectorial se anula. Esto es μx menos x al cuadrado, x μ menos x. Por lo tanto, x0, 0, punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio, si se fijan, es para todo μ. No importa qué valor de μ tomemos, porque μ vive en R, por eso este par ordenado está tomado en R2. μ vive en R, no importa qué valor de μ tomemos, se anula en x0. Vamos a ver la estabilidad. Estabilidad del punto de equilibrio x0 igual a 0. ¿Qué hacemos? Derivamos con respecto de x a f de μ y lo evaluamos en 0. Entonces, esto es μ menos 2x evaluado en x0 igual a 0, y esto es μ. Por lo tanto, el valor propio es el mismo μ, ¿sí? Por lo que ya habíamos dicho, ¿sí? Porque el determinante de la parcial de f con respecto de x, μ evaluado a 0 menos lambda, que esto se anule, esto sucede si lambda es igual a μ. Ok. Por lo tanto, x0 es igual a 0 es estable para μ negativo, porque μ es el mismo valor propio, y es inestable para μ positivo, porque en este caso tenemos un valor propio positivo y va a repeler las soluciones. Ok, pero ahora tengo otro problema, señoras y señores, que hay otros puntos críticos aquí. ¿Cómo vamos a resolver otros? Esos. También hay puntos de equilibrio en
x igual a mu. Vamos a dejarlo. ¿Sí? Eso es una recta. Eso es una recta. Su estabilidad. Hacemos la parcial con respecto de x y evaluada en mu. La parcial con respecto de x ya la teníamos, es mu menos 2x y esto evaluado en mu, y aquí nos va a quedar mu menos 2 mu menos mu. Entonces, la estabilidad va a quedar como un signo contrario, ¿no?, al caso del valor propio x0 igual a 0. X igual a mu es inestable. Para mu negativo, porque para mu negativo esto va a ser positivo y eso es el valor propio. En el caso de la linealización de algo unidimensional, este es el valor propio. Y es estable para mu positivo. Ok. Ajaja. Ajaja. Ok. Vamos a pintar en rojo x0 igual a 0. Entonces, x0 igual a 0. Aquí es x, acá es mu, y x0 igual a 0 es punto crítico para todo valor de mu. X0 igual a 0 es todo el eje ese, ¿no? ¿Y quién es este conjunto de puntos críticos? Es la recta mu igual a x, o sea, la recta identidad en este plano. Tomemos en cuenta su estabilidad. Si tenemos rectas así, ¿no?, quedamos que para mu negativo x0 es estable. Para mu negativo x0 es estable. Entonces, por arriba llegan, por acá también llegan, y por abajo tienen esta recta. ¿Y dónde está el otro? Es inestable para mu negativo, lo cual está bien, coincide, no está en contradicción con esto, se alejan de esa recta, ¿sí? Pero la estabilidad cambia para mu negativo, para mu positivo, porque para mu positivo el 0 repele y esta recta de identidad atrae. Ajá. Entonces, observación. Ambos puntos de equilibrio o sea, me refiero al punto de equilibrio x0 igual a 0 y a los de la recta x igual a mu, y después los x0 igual a 0 y también la recta igual a mu, es que realmente es como una familia de puntos de equilibrio, ¿no?
ambos puntos de equilibrio cambiaron su estabilidad, al pasar por el valor μ0 igual a 0, ¿no? Ahí hubo un cambio en la estabilidad. En 0, ¿qué pasó? De hecho, por eso esta bifurcación bueno, yo te lo pongo acá porque va a quedar muy apretado. Esta bifurcación se llama bifurcación transcrítica o bifurcación de cambio de estabilidad. Quedan claros los motivos, ¿no? Esta no es la bifurcación silla, ¿no? Decía el teorema anterior, si tu sistema cumple S1, Sn2, Sn3, entonces va a presentar una bifurcación transcrítica. Digo, una bifurcación silla-nodo, en la que los puntos de equilibrio solo están a un lado de cierta recta. ¿Sí? Recuerden la bifurcación de silla-nodo. Esto no es un silla-nodo. Caray, es que como está haciendo frío se está complicando aquí el secado del pizarrón. Este no es silla-nodo. Bueno, voy a hacer esta observación. No hay bifurcación silla-nodo. Entonces, alguna de las tres condiciones del teorema anterior debe de estar fallando. Yo tengo una pregunta para hacer. ¿Hay valor propio 0? A ver, ¿hay valor propio 0? Sí hay valor propio 0, ¿no? Aquí, en este punto. Según yo, ahí hay un valor propio 0. Cuando μ es 0 y el punto de equilibrio es 0. Pues sí, ¿no? Porque entonces quedamos que esta es la primera derivada, μ menos 2x, evaluado en x igual a 0 y en μ igual a 0. Eso nos da 0. Pero esto ciertamente no es una bifurcación de silla-nodo. Porque en la bifurcación de silla-nodo solo hay puntos de equilibrio a un lado de cierta recta, que si recuerda que es la recta μ igual a μ0. Aquí la recta μ igual a μ0 es el eje este, ¿no? Porque μ0 es 0
En una silla nodo solo debería de haber aspiré el polvito del gis. Solo debería de haber puntos de equilibrio a un lado de la recta. Pero si hay valores propios cero. Ok. ¿Cuál era la hipótesis SN2? Porque si ustedes recuerdan, decía SN1, hay un valor propio cero. Pues no se cumple SN1. Perdón, se cumple SN1. Se cumple SN1. Pues tenemos otras dos oportunidades para ver qué es lo que claramente no se está cumpliendo. Vámonos sobre SN2. ¿Qué decía SN2? Bueno, aquí lo voy a poner en amarillo. SN1, queridas amigas y amigos, SN1 se satisface. SN2, la primera parcial, ahí se me perdió SN2, la primera parcial con respecto de mu de este f mu. ¿Quién es la primera parcial con respecto de mu? De f de mu. En el 0, 0. En el 0, 0. En el 0, 0. ¿Quién era el sistema? Yo no me acuerdo quién era el sistema. El sistema es mu x menos x al cuadrado. Si derivamos con respecto de mu, nos va a quedar mu. Y si evaluamos, pero mu igual a 0, en x igual a 0. Esto es 0. ¡Ajá! SN2 no se cumple. ¿Qué decía? Recuerden que SN tiene una nomenclatura. ¿Por qué le estamos llamando así? S es de silla, N es de nodo. Son las condiciones que le pedimos a nuestro sistema así para que los puntos de equilibrio presenten una bifurcación de silla nodo al variar el parámetro mío. Y dice el teorema, si cumples SN1, SN2, SN3, bifurcación silla nodo. Ya vimos que se cumple SN1, pero SN2 no se cumple, porque SN2 decía que la parcial de f con respecto de mu en el punto de bifurcación, que en este punto de bifurcación es en mu0 igual a 0 y x0 igual a 0, esto debería de ser distinto de 0. Porque si recuerdan en el ejercicio del silla nodo, el sistema era x' mu x al cuadrado. Entonces, si derivábamos esto con respecto de mu y lo evaluábamos tanto en 0 mu como en x0, ¿qué pasaba al derivarlo con respecto de mu? Esto era 1 y esto es distinto de 0. Eso no está pasando aquí. Porque si nosotros derivamos con respecto de mu, oigan, perdón. Hice mala derivación. Vamos bien, pero hice mala derivación. La derivada de nuestro sistema con respecto de mu no es esto, es x. ¿Sí? Porque el sistema es x' igual a mu de x menos x al cuadrado. Derivamos con respecto de mu, nos queda x. De todos modos, al evaluar en x0, vamos a tener 0. De todos modos, no se satisface SN2. ¿Ok? Entonces, tenemos que cambiar la hipótesis en SN2. Cambiamos hipótesis SN2 y pedimos coma para obtener esta bifurcación.
para obtener bifurcación transcrítica, o de cambio de estabilidad. Son los dos nombres con los que se conoce: bifurcación transcrítica o bifurcación de cambio de estabilidad. A mí me gusta más llamarla cambio de estabilidad porque me parece un poco más como que intuitivo acordarme, ¿no?, que nuestras dos familias de puntos de equilibrio, esta y esta, cambian al pasar el punto μ0 igual a 0, cambian de estabilidad. Las dos familias. ¿Qué es lo que vamos a pedir? ¿Qué es lo que quedamos que vamos a pedir? Vamos a pedir de ser la segunda derivada de f, derivada cruzada, primero con respecto de x y luego con respecto de mu, esto en 0 igual a μ0 sea distinto de 0. ¿Ok? ¿Se satisface eso? Por aquí había vuelto yo a escribir el sistemín. El sistema quedamos que es f de x mu es mu x menos x al cuadrado, y si la derivamos con respecto de x, esto es x menos 2, no, mu menos 2x, y si luego la cruzamos y la derivamos con respecto de mu, esto es 1 y esto es distinto de 0, aunque la evaluemos en x0 igual a 0 y en mu0 igual a 0. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, para la bifurcación transcrítica o bifurcación de cambio de estabilidad, botamos la condición Sn2. Era evidente que no se iba a satisfacer alguna de ellas, porque si no, por el teorema anterior, tendríamos un retrato fase topológicamente equivalente al de Sillenovo, lo cual claramente no es. Por cierto, bueno, y sustituimos esa Sn2 por esta condición, nueva condición. Bueno, condición diferente para obtener bifurcación transcrítica o de cambio de estabilidad. Una cosa, ¿qué decía Sn2? ¿Sí? Recordemos que Sn2 nos garantizaba que por el teorema de la función implícita, la curva de puntos de equilibrio era tangente a μ igual a μ0, a la recta μ igual a μ0, que en este caso es el eje X, cosa que no se da la tangencia. ¿Sí? Déjenme borro de lado. Es que estaba pensando, amigas y amigos, tengo otro problema. En lo que se seca esto, se satisface Sn3. Sn1 se cumplió, Sn2 no. Sn3. ¿Quién era Sn3? Sn3 era la segunda derivada del campo vectorial distinta de 0. En ese caso,
En el caso del teorema, como lo enunciamos para campos vectoriales en general, está enunciado en términos de la matriz formada por las segundas derivadas. En este caso no hay que calcular la matriz porque es el campo vectorial, si lo quisiéramos ver así, es unidimensional. Entonces aquí todo apertujadín. Bueno, esto es de deporte, ¿eh? SN3, me pregunto, ¿se satisface SN3? ¿Qué pasa si derivamos dos veces con respecto del campo vectorial evaluado en 0 y en μ0? SN3 pide que esto fuera distinto de 0, ¿eh? Miren, aquí ya lo tenemos. Este es con respecto de x derivado una vez, y si volvemos a derivar con respecto de x, vamos a obtener menos 2, y esto es distinto de 0 independientemente del punto en el plano sobre el que nos coloquemos. Eso quiere decir que podemos enunciar, no lo voy a escribir, pero podemos enunciar un teorema análogo al de Sillanovo, diciendo si tu sistema tiene un punto de equilibrio a partir del parámetro μ0 y todo eso. Si a partir del cambio del parámetro del valor de bifurcación μ0 hay un cambio de estabilidad, hay un cambio en el comportamiento cualitativo de las soluciones, y si se satisface SN1, SN3 y esta señora que voy a llamar T2, condición T de transcrítica. Si se satisface S1, se satisface condición T, y si se satisface SN3, entonces tu retracto fase va a ser topológicamente equivalente al que teníamos ahí abajo. Como ven, y les traigo otro a la venta también. Entonces la bifurcación transcrítica satisface SN3. Ahora, seguimos en la misma jugada, pero definición. Una ecuación unidimensional como las que hemos estado trabajando. Se dice simétrica respecto de x a menos x si que satisface f μ de menos x se iguala a menos f μ de x, es decir, función impar en x, función impar en x.
¿La transcrítica satisface esto? El ejemplo de transcrítica que teníamos es mu x menos x al cuadrado. Si f mu de x es mu x menos x al cuadrado, entonces la primera parcial de f con respecto... ¡Ay! Uy, eso no era. Entonces, f de mu menos x, aquí me falta una x, f de mu menos x es menos mu x menos x al cuadrado, que no es igual a f menos f mu de x, ¿sí? Observación. Una función impar no puede satisfacer S3. S3. Una función impar no puede satisfacer eso. Y eso lo requiere la bifurcación transcrítica. Reemplazamos esta condición por que no se anule la tercera derivada. Y ahorita le voy a poner nombre a esa condición. Ajá. Y vamos a obtener así alguien que ya conocíamos, ¿sí? Que es la bifurcación tridente o pitchfork. Esta le voy a poner P. Condición P de pitchfork, porque aunque no me gusta llamarlo así, no puedo usar mi propia nomenclatura y no puedo hablar mi propio idioma y relacionarme con la gente así, ¿no? Entonces me tengo que apegar a las normas y esta condición en la que estamos cambiando SN3 lo satisface la ecuación pitchfork que ya habíamos visto. X' igual a menos x al cubo. ¿Cómo era esto? Su retrato.